Muy bien, pues el domingo pasado les comentábamos que íbamos a empezar una serie y el día de hoy me tocó el dar también el mensaje número 2. El domingo pasado hablábamos que los seres humanos somos un espíritu, el cual puede estar vivo o muerto, que tiene un alma, la cual es la razón, la voluntad, los sentimientos, las emociones, y que ese espíritu con esa alma vive adentro de un cuerpo. También hablamos que la naturaleza caída de Adán, pues sí había pasado a la humanidad, pero también vimos que si por un hombre entró el pecado y la muerte, también por un hombre, Jesucristo, había entrado la vida a este mundo. Hablamos también acerca del mundo espiritual y su herencia. Leímos en la Biblia que toda acta de decreto que fue escrita en contra nuestra había quedado clavada y erradicada en la cruz para que todo aquel que ha nacido de nuevo pues sea libre de todas esas maldiciones. Y que si a veces vemos algunos síntomas que parecen como una herencia de maldición espiritual, pues que comúnmente son el resultado de la educación, de las costumbres, de las tradiciones o las consecuencias lógicas, digamos, de las actividades o de las cosas a las que se dedicaron las generaciones antes que nosotros. Entonces, vamos a ver el tema que sigue, y dado que somos un espíritu, nosotros debemos entender que nos movemos en un mundo espiritual. Tenemos que estar convencidos que todo lo que hacemos tiene un impacto en ese mundo espiritual. Sin embargo, a veces cuando intentamos entender e intentamos vivir en ese plano espiritual, como que nos hacemos un poco bolas porque no sabemos bien vivir un poco más allá de lo natural. ¿Y por qué a veces se nos dificulta vivir en este plano espiritual? Número 1, porque vivimos en un cuerpo que está acostumbrado a los 5 sentidos. Estamos acostumbrados a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que olemos, a lo que palpamos y a lo que gustamos. Para nosotros eso es la realidad, lo que perciben nuestros 5 sentidos. Entonces eso nos dificulta un poquito movernos en el plano espiritual. Y la otra cosa que nos dificulta ser así como súper espirituales es que estamos inmersos en una cultura de cuentos de hadas, donde si algo va un poquito más allá de nuestros 5 sentidos, tiene que ver con un encanto, con una varita mágica, con unas 3, 4 palabras que dan un resultado instantáneo. Un encanto de 2 etapas en los cuales la chica deja su ropa vieja y se convierte en la princesa. Entonces estamos acostumbrados a que si hay algo más allá de nuestros ojos, es eso, es un cuento de hadas. Entonces cuando nosotros en el día a día nos enfrentamos a situaciones, a dificultades, a problemas, la regamos, cometemos errores, no estamos 100% seguros si soy yo el que la regué, si es el enemigo atacándonos o si es la voluntad de Dios. Estamos así como que, Dios, ¿será melón? ¿Será sandía? ¿Será la vieja del otro día? No estamos completamente seguros. Evidentemente, nada, absolutamente nada se sale del control del Señor. Nada. Aun cuando el diablo ande metiendo su cola, como dicen por ahí, nada se sale del control de Dios. Pero antes de entrar al tema de Satanás y sus secuaces, vamos a estudiar el día de hoy un poquito acerca de cuando el problema está en nosotros, cuando la lucha es contra mi propia carne. Y para ello quiero que me acompañen, por favor, al libro de Marcos, capítulo 14. Voy a leer la Reina Valera 1960.
Marcos 14:38. En Marcos 14:38, Jesús les está diciendo a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí Jesús solamente menciona al espíritu y al cuerpo, al espíritu y la carne, pero no menciona el alma. ¿Por qué? La carne, normalmente cuando la Biblia habla de la carne, se refiere a la naturaleza humana, se refiere a la naturaleza carnal. Y esa naturaleza humana o naturaleza carnal le suele dar guerra al espíritu, porque se oponen. Esa nueva naturaleza espiritual que nosotros obtuvimos cuando venimos a Cristo, pues tiene una lucha contra la carne. El espíritu es aquello que está vivo o que está muerto y que percibe, tiene esa capacidad de percibir, obviamente, el mundo espiritual. El espíritu, cuando está vivo, es animoso, es entusiasta, quiere hacer la voluntad de Dios, quiere buscar las cosas de arriba, quiere leer la palabra, quiere orar, quiere meterse con Dios. La carne no. La carne no quiere. La carne, dice aquí, dijo Jesús, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el alma, ¿dónde queda? El alma es quien somos nosotros. El alma es mis emociones, es mi voluntad, mis pensamientos, mis ideas, lo que está en el cerebro, en el corazón y en la voluntad. Entonces todo esto conforma nuestra personalidad, ¿cierto? Nuestras creencias ahí están también. Entonces el alma es la parte de nuestro ser que tiene la voluntad de relacionarse con el Señor. Y según lo que está diciendo aquí Jesús, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, quiere decir que el alma está como en medio. Entonces el alma, que es donde está la voluntad, va a decidir hacer lo que a quien gane. Vamos a suponer que están el espíritu por un lado y la carne por el otro. Y si el espíritu prevalece, el alma se va a ir para acá y va a decidir hacer cosas espirituales. Pero si la carne prevalece, el alma va a decidir hacer cosas carnales. ¿Sí me explico? Ok, muy bien. Entonces el alma está ahí en medio de esa lucha del espíritu y la carne, como dijo Jesús. Acompáñenme por favor ahora a Romanos 7:18. También voy a leer la Reina Valera 1960. Y en esta carta Pablo les está escribiendo a los romanos y les está hablando acerca de esta lucha. En el versículo 18, Romanos 7:18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Entonces aquí en esto que les está escribiendo Pablo a los romanos, les está diciendo que el cuerpo, los miembros, es la parte física. Es como el cascarón que le da envoltura o empaque al espíritu y al alma. El cuerpo, que es lo que vemos de todos nosotros, no podemos ver el alma, ¿verdad? Ni el espíritu de los demás. Yo veo su cuerpo y ustedes ven el mío, ustedes entre ustedes se miran y se ven. Es la parte tangible y visible. Entonces el cuerpo, vamos a decir que es como el empaque, no es el verdadero producto. Cuando tú compras una nieve, esa nieve viene en un empaque, pero tú no quieres el vaso. Tú quieres lo que está dentro del vaso, es lo verdaderamente importante. Es lo que te hizo levantarte y sacar tu dinero y decir, me da un helado del sabor que ustedes quieran. Porque lo que quieres son esos ingredientes que están allá adentro. El envase lo tiras una vez que se acaba el helado. Entonces así nosotros no somos el cuerpo, somos lo que está adentro de este cuerpo, que es el espíritu y que es el alma. Sin embargo, el cuerpo, como dijo aquí Pablo, es como el autor material de las fechorías en las que nosotros a veces andamos. Lo bueno o lo malo que hay en nuestro espíritu, ¿quién lo ejecuta? El cuerpo. Si nosotros queremos ir a hacer una pillería por ahí, pues el cuerpo nos tiene que llevar, como si fuéramos marionetas, ¿sí? Entonces, vemos aquí que el espíritu entonces esa parte del cuerpo, se puede separar del cuerpo. Pero el espíritu y el alma se distinguen, pero no es tan fácil decir, esto que está diciendo es muy espiritual o nació de su corazón o es una idea. Eso no es tan fácil, porque son cosas intangibles. El meollo aquí, el meollo de esta mañana, es que hay un vínculo entre el alma y el cuerpo que se llama la carnalidad, la naturaleza humana, la naturaleza carnal, la naturaleza caída, etcétera. Entonces, el alma tiene ese vínculo con el cuerpo. Pablo nos dice que no hace lo que él quisiera hacer, sino lo que no quiere porque el cuerpo le gana. Él está diciendo esto cuando la carne le gana. Y si Pablo, que era Pablo, le ganaba la carne, pues no hablemos de usted y de mí todos los días. Cuando nos enfrentamos ayer en el desayuno de mujeres, perdón, voy a hacer un pequeño comercial, pero hablábamos de algunas cosas y yo les decía que de muchos de los puntos que vimos ayer, a mí la paciencia era lo que más me costaba trabajo. Y otra persona me decía, a mí el perdón es lo que me cuesta más trabajo. Entonces Pablo, en un momento de sinceridad, en un momento de decir, yo no soy el iluminado, soy tan normal como cualquiera de ustedes, a veces me gana la carne. Estoy en esa lucha todos los días. Entonces, aquí nosotros estamos entendiendo que esa lucha contra la carne es real, es una cosa de todos los días. Pero, ¿qué no dijimos el domingo pasado que fuimos llamados a heredar vida? Entonces, ¿por qué está esa naturaleza caída? Si las maldiciones espirituales quedaron clavadas en la cruz, pues ¿por qué? Ya deberíamos de ser libres de polvo y paja y no tener problemas y no tropezar y no tener esa lucha. Ay, Pablo, qué bárbaro, que no sabes la palabra, que ya eres libre. Qué barbaridad. ¿Por qué entonces a veces nos metemos en esas situaciones no tan agradables? Número uno, porque vivimos en un mundo corrupto, en un mundo caído, en un mundo en el que su fecha de caducidad cada día está más cerca. Están los de Greenpeace y los ambientalistas, salvemos al planeta, y a mí me dan mucha ternura, porque quieren salvar algo que ya está próximo a caducar. Dice la Biblia que Jesús, cuando regrese, va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva, porque esta ya está en las últimas.
Entonces, qué bueno, no tiremos la basura en la calle, no tengamos la regadera abierta 1 hora, está bien ser diligentes. Pero de todas maneras este mundo y esta tierra, pues se van a acabar. Entonces estamos como peregrinos, sí saben que somos peregrinos, ¿verdad? Somos peregrinos en esta tierra ajena, en una tierra que está pronta a desaparecer. ¿Y qué creen? Estamos hechos de los materiales que hay en esta tierra. ¿Sí o no? Carbono, nitrógeno, oxígeno y todo aquello que aprendimos en las clases de química extrañas de la escuela. Aprendimos que estamos hechos de lo mismo que está hecho la tierra. Entonces, nuestro cuerpo, el empaque de nuestra persona, pues también corre el mismo fin que corre la tierra. Vamos para donde mismo. Entonces, si nuestro empaque está hecho del mismo material que de una tierra que está próxima a caducar, pues así nuestro cuerpo también. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús venga, no solo va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva, sino que nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible. Porque Él sabe que el empaque en el que vivimos ahorita, pues caduca, no sirve, se descompone, cojea, anda como, ¿se acuerdan del carrito del Pato Donald que iba así como y tronaba a cada momento que se movía? Así nuestro cuerpo. Entonces, por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo quiero ser espiritual 24/7, quiero andar en el espíritu, pero este cuerpo no me deja, me jala. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Porque él sabía que esta tierra iba a caducar y que este cuerpo iba a caducar, y él estaba poniendo su mirada en lo nuevo. Como cuando tienes unos zapatos, bueno, a mí me gusta mucho comprar zapatos. Entonces, cuando tienes unos zapatos viejos y te emocionas porque ya vas a ir a comprar unos zapatos nuevos, así estaba Pablo. Porque sabía que ese cuerpo era como zapatos viejos, que ya pronto los iba a tener que tirar. Como hijos de Dios, nosotros estamos llamados a mantener y a vivir una vida espiritual, no en la vida que dictan nuestros miembros. Como dijo Pablo, estos miembros nomás me jalan al pecado. Todos estamos en esa constante lucha contra la carne. ¿Por qué? Porque nuestros miembros se oponen a las cosas del Espíritu. Acompáñenme por favor allá adelantito a Romanos 8, ahí un capitulito después. Y vamos a leer el versículo 5. Romanos 8, a partir del versículo 5, dice, en la Reina Valera 1960, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cada día
Cada día de nuestras vidas amanecemos como peregrinos en tierra ajena, donde la carne reina y se opone a todo lo que sea de Dios. Cada día debemos orar nosotros al Señor que nos ayude a recordar que este es un nuevo día para que Cristo sea el Señor de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Y aquí es donde la cosa se pone un poco tenebrosa. Y me refiero a los ataques demoníacos. Muchas veces estamos en una circunstancia donde pensamos que estamos viviendo bajo el ataque y la influencia del maligno, del enemigo, de Satanás. Pero ¿qué creen? La gran mayoría de las veces estamos bajo la influencia de nuestra propia carne. El cuerpo y el alma hacen una especie de alianza estratégica en contra de nuestro espíritu que quiere buscar a Dios. Y entonces sacamos por conclusión que los resultados de esa alianza que hace la carne con el alma, pues seguramente es un diablo que traigo por aquí, por un lado, y que me anda haciendo. ¿Se acuerdan en las caricaturas cuando un angelito y cuando un diablito? Así nos imaginamos que hay alguien que nos lleva y nos hace pecar. Y entonces yo siempre me imagino a Satanás diciendo, a mí que me esculquen. Yo no tuve nada que ver, tú solito te metiste en esas broncas. ¿Cómo podemos distinguir? La pregunta de los 64,000 millones. ¿Cómo podemos distinguir si esa situación que está fuera de orden es Satanás o somos nosotros? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos saber si estamos entre demonios o si es mi carne, como dice Pablo? Estos miembros, este cuerpo de muerte, ¿quién me librará de él? Vamos a ir a Gálatas, por favor, acompáñenme a Gálatas 5. Gálatas 5, vamos a leer un texto que ya casi no lo sabemos de memoria, pero que hay en casi todos los evangelios y todas las epístolas, hay un pasaje muy similar. Entonces, si Dios se los dice a unos y a otros y a otros y en una fecha y en otra, quiere decir que es importante. Gálatas 5, a partir del versículo 16, en la Reina Valera de 1960, leemos, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí la Biblia es bien clara y nos dice que cuando estamos metidos en una situación de las aquí enlistadas, el diablo no tiene nada que ver. Yo solito, yo soy proclive a las iras y a las contiendas y a las borracheras y a los homicidios y a la idolatría, con demonios, sin demonios, cerca o lejos, en el material próximo a caducar en el cual vive mi persona, ahí está. No niego que haya espíritus malignos, de lascivia o de lo que ustedes gusten, pero la Biblia dice que están en la carne. ¿Y qué tenemos que hacer? Someterlas. ¿Para qué? Para que el espíritu prevalezca. Les decía que hay muchos otros textos donde vienen en una lista similar, incluso en los evangelios. Jesús mismo se puso a hacer esas listas. Pablo, en muchas otras cartas. Quiero nada más darle una pequeña repasadita a la lista.
no me quiero entretener mucho en la lista, pero por ejemplo el adulterio, obviamente entendemos que es infidelidad matrimonial, pero el adulterio también significa apostasía. ¿Saben lo que es apostasía? Es dejar a Dios. Entonces está hablando aquí de un adulterio no necesariamente en el nivel físico, sino a nivel espiritual. Y tal vez ustedes dirán, ay, yo nunca dejaría a Dios, yo nunca le pondría el cuerno a mi esposo o a mi esposa. Pero la Biblia dice, en 1 Corintios, no lo busquen, 1 Corintios 10:12, que el que crea que está firme, se cuide de no caer. Entonces no podemos decir, yo meto las manos al fuego y digo que nunca en la vida voy a adulterar, tanto en lo natural como en lo espiritual. Todos los días nos tenemos que cuidar de eso, todos. Y luego la fornicación se refiere principalmente a las relaciones sexuales prematrimoniales, pero también a la pornografía, también a ponerse a la venta, como en la prostitución o en la esclavitud. Incluso cabe aquí la idolatría, que es una fornicación espiritual. Y el ser humano es proclive a todo esto. Es bien fácil que nuestra carne nos jale hacia esa parte cuando la carne reina y tiene subyugado al espíritu. Es bien fácil. Luego dice la inmundicia. Inmundicia se refiere a todo aquello que nos ensucia, a las impurezas que hay en nuestra vida. No lo busquen, pero el Salmo 119 dice que la única manera de mantenernos limpios y puros es guardando la palabra de Dios. Solamente es la única manera, por más que te eches cloro y te enjabones y te bañes y te blanquees y te eches agua oxigenada, la única manera de estar verdaderamente limpios es guardando su palabra, obedeciéndola. Y hay muchas maneras de ensuciarnos, muchas, muchísimas. Y les voy a dar un ejemplo nomás. Una manera bien fácil de ensuciarnos, las palabras que salen de nuestra boca. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, en Mateo 12:34. Y cuando sale de nosotros una mentira, una peladez, un albur, una palabra altisonante, una mala palabra, pues ya se nos fue la limpieza. Cuando el florido léxico mexicano sale a relucir por nuestra boca, ya ganó nuestra carne. Round 1, carne 1, espíritu 0. Luego habla de la lascivia, que está principalmente relacionado con el libertinaje sexual. Pero en general lascivia se refiere a una incapacidad para contener vicios, a un libertinaje, una incapacidad para contener las cosas que son repugnantes, dice la Biblia. Entonces, ojo con esa incapacidad para contener los vicios. Y luego dice idolatría. Idolatría es adorar a otras personas u objetos que no son el único y verdadero Dios. A la carne se le hace muchísimo más fácil adorar actividades, objetos, ideas, recuerdos, cosas con las que estoy encariñada, en vez de adorar al Señor. Es muy fácil, pero muy fácil caer en idolatría. Simplemente, fíjense bien, hay que ver cómo entre pareja o los padres a los hijos se dicen, ay, eres mi adoración. Y ya, caíste en idolatría. Cuando vives y respiras para una actividad que no es Dios, llámese trabajo, hobby, escuela, redes sociales, comida, bebida, placeres diversos. Si vives y respiras para ello, ya estás en idolatría. Cuando vives rendido a los pies de eso que tú amas más que nada, ya estás en idolatría. Si eso no es el Señor, obviamente. No es lo mismo ser dedicado y responsable. No les digo no vayan a la escuela, no hagan la tarea, no trabajen. No, obviamente no estoy diciendo eso. Pero una cosa es ser responsable y dedicado y otra cosa es que eso sea nuestro Dios. ¿Sí? Muy bien.
Ojo con la idolatría. Hechicerías. Obviamente se refiere a la brujería, al ocultismo y al esoterismo, pero también se refiere a la drogadicción y a la farmacodependencia. Tal vez no tengas en tu casa una olla y un caldero donde eches 3 pelos de gato y 2 lágrimas de sapo y de cocodrilo, pero tal vez dependes de tu pastilla para dormir. Tal vez dependes de que alguien te venga y te diga una buena vibra, o de que hay una tachita los fines de semana, un churrito, no pasa nada, tal vez. Tal vez te pica la curiosidad, ¿qué dirá el horóscopo de hoy? Tal vez te gusta vestirte de blanco, irte a parar a la pirámide el 22 de junio para que la energía del universo venga a ti y te vaya muy bien. O tal vez te gusta esas publicaciones en el Facebook de 7 pasos de la sabiduría olmeca. Las voy a poner en práctica. Es lo mismo, es hechicería. Aunque no tengas la olla humeante en la cocina de tu casa o en el sótano o no sé en dónde. La carne busca depender de cualquier cosa que no sea Dios. Siempre. Lo que sea, pero que no sea Dios. No sé si se han fijado. Si tú empiezas a platicar de, oye, pues, no, hay una manera en la cual nosotros podemos salir de una situación financiera. Y si tú a la otra, entonces, en cuanto dices financiera, te ponen toda la atención. En primer lugar. En segundo lugar, si tú les dices, mira, hay que ir con unos tenis viejos, una calceta roja y una azul. Te pones los jeans más viejos que tengas y te vas caminando y subes el cerro corriendo y lo bajas rodando. Y luego te tomas un vaso de agua y luego te tomas, no sé, una coca caliente. Así te lo van a creer. Pero si les dices, mira, la Biblia dice, ay, no, ya, bye, talk to the hand, y no me digas y no me hables. A la carne se le hace más fácil hacer cualquier tontería que creerle a Dios, porque la carne, acabamos de leer, que se opone al espíritu. Luego dice de las enemistades, esto se refiere a cualquier hostilidad, odio, a cualquier postura beligerante que tengamos a otra persona. No lo busquen, pero en Proverbios 16:32 dice que ser paciente es mejor que ser valiente y es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. ¡Sas! Entonces un hijo de Dios no debiera generar enemigos. ¿Y cuántas veces andamos por ahí? Ay, es que me cae tan gordo. Me choca, no lo puedo ni ver, lo detesto, me repugna. Y esas son enemistades, son obras de la carne. Y luego dice otro que se parece mucho, que son los pleitos. Y tan es una obra de la carne que fíjense bien, sí o no, a los niños chiquitos no hay que enseñarlos a pelear, hay que enseñarlos a no pelear. Porque en su carne ya lo traen sacar la lengua y jalar el pelo y de escupir y patear, ya lo traen. Porque ellos tan bonitos, tan pequeñitos, tan cachetoncitos, están hechos del mismo material caduco que tú y que yo. Entonces por eso hay que enseñarlos a que hagan lo bueno y que no sean peleoneros. Muchos filósofos y educadores del mundo dicen, el niño nace puro y bueno. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que hay que enseñar a hacer el bien. Por eso en la Biblia dice, tampoco lo busquen, pero es Proverbios 23, dice, evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Y a veces somos muy necios. Yo de verdad me declaro culpable porque a veces quiero tener la última palabra y quiero dar el mejor argumento y quiero ganar y quiero decir en una discusión que no va a llevar a ningún lado. Nadie va a venir a darme el premio Nobel, ni el Oscar, ni el bono, ni el honor, nada. Es nomás de sí, no, verde, azul, verde, azul, verde, azul. Y quiero ganar y ya estoy peleando, ya mi carne afloró.
Espero no ser la única a la que le pase eso. Y luego están los celos. Los celos es una super archimega obra de la carne, que en el sentido negativo, no cuando dices tengo un vivo celo por el Señor, no. Estamos hablando de la parte negativa de los celos. Se refiere a dos cosas. Número 1, envidia, y número 2, a desconfianza. Cuando yo tengo envidia, cuando yo tengo así como que se me retuerce la tripa porque veo algo bueno que le pasa a otra persona y que no me está pasando a mí, ya, celos y envidias. Y la otra cosa de los celos es desconfianza. ¿Y por qué es una obra de la carne tan terrible? Porque el vocablo de celos significa hervir en el griego. ¿Se acuerdan cómo el pato Donald hervía y le salía así el vaporcito? Cuando yo no tengo la confianza, por ejemplo, si yo fuera celosa con mi esposo y mi esposo me dice, yo me voy a trabajar y yo no confío en él y digo, ¿dónde andará? Estará trabajando y ya le sonó el teléfono y de seguro ha de ser no sé quién. Ahí estoy cayendo en celos. Eso quiere decir que no le tengo confianza. Y la desconfianza y los celos es una obra de la carne. Hervimos. Entonces yo digo, Dios, mira, dormiré a gusto y que se desocupe cuando se tenga que desocupar. Así. Mejor dormir que estar hirviendo. Y luego, la ira, ¿verdad? La ira. Estrellita para la Vere que sí entendió. La ira viene de un vocablo que significa respirar fuerte, así como un toro enfurecido, embravecido, echando humo. La Biblia también dice que este vocablo es sacrificar por fuego. Ándele. Cuando yo estoy así iracunda, es como si a la otra persona, literal, la pusiera en una hoguera. Mi fuego fulmina a la otra persona. Eso quiere decir en el original. Y tal vez todos en algún momento hemos caído en esta obra de la carne. No lo busquen, Job 5:2 dice, porque el enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio. Entonces hasta por salud, por favor, no nos enojemos, no seamos iracundos. Luego las contiendas, esto quiere decir andar con intrigas, o de insurrecto o de rebelde, sacándole el tapón a la gente, levantando los ánimos. Las disensiones quiere decir generar desunión, controversia, meter cizaña con actitudes o palabras. Proverbios 17:4, no lo busquen. Dice que los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme y los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Y entonces cuando andamos ya te enteraste, ya, round 2, ganó la carne. Carne 2, espíritu 0. Y luego herejía quiere decir elegir o tomar una alternativa diferente. Y es cuando nosotros elegimos a otra cosa que no es el Señor. Si tú pones a otra persona antes que al Señor, ya eres un hereje. Chale. Haces un recuento y dices, ay, nanita. Y luego las envidias, pues es una mala voluntad, celos, consumirse, secarse, arruinarse. Nos marchitamos cuando tenemos envidia. Es esa tristeza por el bien ajeno. Y cuando nosotros no tenemos menguada la carne, fácilmente podemos caer en envidias. Y luego dice homicidios, tal cual, matar a alguien, desde Caín, que fue el primer asesino. Luego borracheras quiere decir intoxicación de cualquier tipo, hasta de azúcar, ¡Auch! Y luego me llamó mucho la atención el original de la última, que es orgías. Ese viene de una palabra que es el griego komos, con K, que significa desenfreno, sin correa, yacer, o sea, estar tirado, o glotonería. Y ahí fue donde me descalabré, pero la descalabrada del siglo, porque cómo me gustan los tacos. Cómo me gusta el cheesecake con cerezas encima.
y estoy hacia una rayita a veces de caer en idolatría por un bote de helado de almendras. A lo mejor. Es que luego decimos, uy, mira, pues yo nunca he estado en una orgía, nunca me he emborrachado, nunca he matado a nadie, nunca he tenido un caldero humeante, ¿verdad? Ah, qué bien. Pero cuando nos vamos al original, nosotros entendemos que nuestro corazón debe ser para Dios. Para nada más, ni siquiera para la nieve de almendra. Ni para los tacos al pastor. No digo que sea pecado comer tacos y comer nieve, obviamente, pero cuando eso está desenfrenado y sin correa, ya la carne ganó la tripa, en vez de nuestro espíritu. Entonces, si hacemos un checklist en todo esto que viene aquí en Gálatas, seguramente no salimos bien librados. Seguramente dices, ay, tengo la carne tan crecida y el espíritu tan raquítico. ¿Qué voy a hacer? A lo mejor tú dices, mira, en esta y en esta, ahí la llevo. Pero en esta y en esta, hijo, y la mejor ni hablemos. Porque los trapitos van a estar muy a la orden del día. Vamos a leer, por favor, Romanos 6:19. Acompáñenme, por favor, a Romanos 6:19. En la Reina Valera contemporánea la voy a leer yo. Romanos 6:19 está ahí atrasito. Yo voy a leer la Reina Valera contemporánea, que dice así. Hablo en términos humanos por la debilidad de su naturaleza humana. Así como para practicar la iniquidad, presentaron sus miembros para servir a la impureza. Así como para practicar la iniquidad, presentaron sus miembros para servir a la impureza y a la maldad. Ahora, para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. O sea, la Biblia nos dice, ¿tienes chata, que mantener tu cuerpo a raya? Presenta tus miembros no para la iniquidad, presenta tus miembros, espíritu, alma y cuerpo, para servir a la justicia. Y ¿saben qué? En todo lo que hemos leído, ni un demonio ha salido a relucir. Todo ha estado en nosotros, con la pena. Entonces es tiempo que veamos la situación con nuestros ojos espirituales y nos demos cuenta que no podemos vivir así como Rocky Balboa dándole puñetazos pues al aire o a no sé qué. O sea, es al revés, la lucha está hacia este lado, no hacia aquel, hacia mí, no hacia enfrente. Ahora podemos entender nuevamente por qué Pablo decía, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque él sabía que no estaba bien lo que a sus miembros lo jalaban a hacer. Así como cuando ¿vieron la película de mascotas? Y que hay una gatita gordita que abre el refrigerador y hay un pavo. Y entonces abre el refrigerador y ve el pavo y no, seré fuerte. Y lo cierra. Y luego en la siguiente escena vuelve a abrir el refrigerador y no, dice la gatita, seré fuerte, no me comeré el pavo. Y en la siguiente escena está la gatita así toda y los huesitos del pavo nomás, que le ganó su carne y se comió el pavo. Y cuando ya dice, bueno, ya me voy a portar bien, en la repisa abajo del refrigerador hay un pastel. Y vuelve a empezar la lucha otra vez. Así nosotros, todos los días tenemos esa lucha contra la carne. Antes de luchar contra los demonios, tenemos que luchar contra la carne. Quiero terminar el día de hoy con una cita que al parecer no tiene mucho que ver con lo que hemos estado viendo. Y esa está en Juan 14, versículo 11. Juan 14, 11 de la Reina Valera 60.
Juan 14:11. Y dice así: creedme que yo soy en el Padre, está hablando Jesús, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuántos de aquí creen en Jesús? ¿Cuántos de ustedes han hecho cosas iguales o mayores a las que hizo Jesús? ¿Cuántos de ustedes han convertido el agua en vino? ¿Cuántos de ustedes han caminado en el agua? ¿Cuántos de ustedes han resucitado muertos? ¿Cuántos de ustedes han alimentado a 5,000 con una loncherita? Entonces, ¿qué onda? ¿Este versículo no es real en nuestra vida o qué? Pues dijo Jesús, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores las hará. Turirurirurirurí. ¿A qué se refiere esto? Lo vamos a ver con otro versículo. Juan 3:30. Juan 3:30. Ahí atrásito. Juan 3:30. En la Reina Valera 1960 dice: es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Y entonces ahora sí les voy a armar el rompecabezas. Nosotros solemos pensar en el texto de las cosas que yo hago, ustedes las harán mayores, como en las grandes hazañas de Jesús, como convertir el agua en vino, como caminar sobre el agua, como resucitar al tercer día, como resucitar a los muertos, etcétera. Pero Jesús hizo otra hazaña muy importante que normalmente no la solemos mencionar cuando mencionamos las hazañas de Jesús. No lo busquen, pero en Hebreos 4:15 dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecar. Entonces, cuando Jesús nos dice que las cosas que Él hizo, nosotros las podemos hacer mayores, en primer lugar, se refiere a que podemos dominar a nuestra carne. Jesús fue tentado en todo. Y piensa en la tentación que seas. Dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecar. Entonces, si tú has nacido de nuevo, tú debes dejar que Cristo crezca en ti y tu ser, tu persona, tu alma, tu carne mengüen para que Él crezca en ti y entonces puedas desarrollar la capacidad para hacer las cosas que Él hizo y aún mayores. Entiéndase, dominar la carne. Olvídate de caminar en el agua. Hasta hay una canción, ¿no? Olvídate de caminar en el agua y de hacer vino, el agua y resucitar a los muertos. La primera hazaña que Jesús te da la capacidad de hacer es vencer tu carne. Si has nacido de nuevo, la naturaleza de Jesús es necesario que crezca y que tú mengues. Jesús te ha dado la capacidad de someter a la carne, de someter a todas esas pasiones, que ya no vivas dominado por la carne y que a todos los días cuando hagas el recuento de ting, ting, diga espíritu 20, carne 0. Jesús nos ha dado esa capacidad. Y entonces nosotros, antes de pelear con Satanás, debo saber mi identidad en Cristo. Debo saber quién soy yo como hijo de Dios. Debo saber qué significa ser un verdadero hijo de Dios. Debo saber cuál es mi herencia. Debo saber a qué reino espiritual pertenezco. Conocer mi naturaleza en lo físico, en a nivel del alma y a nivel espiritual. Todos los días nuestra oración debe ser: Señor, ayúdame a menguar. Y tú crece en mí, Señor. Todos los días. Todos los días. Señor, que tú crezcas en mí y que yo mengüe. Porque la primera obra que quiero hacer, como tú, es dominar mi carne y ganar la lucha de la carne y vivir la vida sobrenatural a la cual estamos llamados. ¿Y qué pasó con los demonios? Pues continuará.